La ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, modificó por resolución 311, 312 y 313 las RAC parte 91, parte 100 y parte 137. De eso vamos a hablar en este video porque claramente modifica y mucho al uso de drones en nuestro país. Quédate que te lo cuento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la ANAC ha metido un par de resoluciones ahí que cambiaron un poquitito el panorama para los drones en la Argentina y es bastante complejo el asunto, así que vamos a ir derecho al lío sin demás dilaciones. Dejemos en claro y de entrada que en este video no les voy a dar mi opinión ni lo que pienso al respecto de estas modificaciones. Eso lo vamos a hacer en un video más adelante. Por otro lado, un disclaimer muy importante que ustedes igual ya lo saben, pero que no está de más decirlo. Yo no soy abogado ni soy especialista en esta materia, ¿sí? Soy piloto certificado por la ANAC, tengo mi licencia, tengo mi manual de operaciones, toda esa historia, y he estudiado bastante este tema. Por lo cual se me da fácil transcribir, digamos, traducir un poco todas estas resoluciones a un idioma que todos podamos entender de forma un poco más sencilla. Seguramente de todas estas resoluciones se hablará mucho en los próximos días, así que si alguien del otro lado es abogado y nos puede decir, che, mira, acá te estás equivocando, te faltó hacer un acento en tal o cual cosa, bienvenido sea en los comentarios. Si les digo por otra parte, no me dejen el comentario típico de mi primo es abogado y dice que estás equivocado, porque eso no tiene ninguna validez y no nos suma nada a la comunidad. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero díganme en qué me estoy equivocando en tal caso. Y en este caso tratemos de no hablar de opiniones. Oh, pienso que te estás equivocando. No tendría demasiado sentido. Vayamos directamente a lo que dice el papel y luego cada quien sacará sus conclusiones. Vamos al lío. En el caso de la resolución 311 hace una modificación en las RAC parte 91. Esto nos compete a nosotros como dronistas que trabajamos en el rubro audiovisual, en agricultura o bla bla bla. La verdad, no. Simplemente es una modificación que va a darle un poquitito más de rienda. Esto tómenmelo como una generalidad y como un resumen muy a lo bestia. Le va a dar un poquitito más de rienda a las operaciones Bush y Stoll. Si quieren averiguar qué es eso, metan una googleada, así acá seguimos adelante. La resolución 313 modifica las RAC parte 137 y esto es para el uso agrícola, ¿sí? Básicamente para el uso en zonas rurales. Acá tampoco me voy a meter demasiado porque es solamente para el nicho del rubro agrícola. La resolución 312 modifica las RAC parte 100 y acá sí vamos a hacer un acento y nos vamos a quedar un buen ratito porque acá mejor dicho es donde van a estar todas las modificaciones que sí hacen a nuestro rubro como dronistas, ya sea aquel que trabaja con los drones, es decir, que hace un uso comercial, como aquel que hace un uso meramente recreativo. Entre las principales modificaciones está una ampliación de la categoría abierta, sobre todo en lo que hace a las zonas rurales, donde antes había una restricción por peso y ahora ya no la hay. Se quitaron esa restricción de peso que tenía la zona agrícola, digamos la zona rural. También de hecho hicieron cuál es la definición de la zona rural, que se las voy a mostrar más adelante. Y ojo con esto de la categoría abierta, porque muchas veces se confunde esto de categoría abierta con que acá no necesitamos nada. No es tan así. Dentro de la categoría abierta sí hace falta el registro y eso lo vamos a ver más adelante. Categoría abierta se refiere a que es la categoría donde no se van a requerir permisos adicionales, ¿sí? Pero el registro sí sigue siendo obligatorio. Bueno, obligatorio también entre comillas porque nos dice que tenemos que registrarnos, pero no dice que es obligatorio registrarnos. Esto es una cosita también que tiene que ver con alguna otra ley que obliga a que el Estado no puede obligar a los ciudadanos a hacer nada. Entonces tampoco te pueden poner en una ley que es obligatorio algo. Una cosa medio política más que otra cosa, obviamente. Ahora sí, entrando al artículo 100.17, que es donde está la mayor parte de las modificaciones,
la ANAC ha quitado varias restricciones, ¿sí? El artículo 100.17 es donde estaban los límites de operaciones. Bueno, lo que se hizo fue quitar muchas restricciones que antes estaban expresadas en este artículo 100.17. Lo que vamos a hacer es comparar lo que era el viejo artículo 100.17 con el nuevo. Y lo que les voy a mostrar son las restricciones que se quitaron básicamente. El resto de las restricciones siguen estando. Y mucho ojo con esto de la quita de restricciones. En ningún momento esto significa que ya no hay ley y que podemos hacer lo que se nos cante. Les voy a dar un solo ejemplo, que es el de parques nacionales. Antes, en este artículo 100.17, estaba la prohibición expresa de volar en parques nacionales, provinciales y reservas naturales. Esta restricción la quitaron del artículo 100.17. ¿Esto significa que ahora podemos volar en parques nacionales? No, de ninguna manera. Hay una ley nacional de parques nacionales que prohíbe volar drones de cualquier categoría y cualquier peso en áreas protegidas, parques nacionales, parques provinciales y reservas naturales. Y eso sigue vigente, ¿sí? Solamente se quitó esta restricción de la reglamentación de drones argentina, ¿sí? De estas RAC parte 100. Entonces, tengan en cuenta que muchas restricciones son restricciones dobles, ¿sí? Que está tanto en la reglamentación de drones como en otras reglamentaciones. Que se las quite de la reglamentación de drones no significa que eso automáticamente haga que aquello está permitido, sino que por lo menos no está prohibido por reglamentación argentina de drones. Tengamos esto en cuenta. Otro cambio fuerte es el que tiene que ver con la infraestructura vial y ferroviaria. En el viejo artículo 100.17 rezaba que no se podía volar sobre rutas nacionales, provinciales, trazas del metrobús, avenidas de 2 o más carriles, cerca de torres de alta tensión, líneas ferroviarias, y tenía una restricción tanto en altura como sobre las laterales. Bueno, esta restricción no está más. De nuevo, lo mismo que con lo de parques nacionales, puede que haya otra restricción que no está en la reglamentación de drones y que sí esté, por ejemplo, en las reglamentaciones de tránsito o alguna otra reglamentación por ahí. Bueno, de la reglamentación de drones por lo menos esto se quitó. Esto, para quienes trabajamos sobre todo en el rubro audiovisual, es un cambio bastante importante y a favor, porque muchas veces uno se iba a un lugar alejado para poder grabar sin tener que estar pidiendo permisos, etcétera, etcétera, y igual te cruzabas con que por donde llegaba a ser una ruta nacional, provincial, etcétera, etcétera. Entonces está bueno que todo este tipo de restricciones, que la verdad que no agregan demasiado, se quiten y uno pueda tener las manos un poquitito más sueltas. Eso está bueno. También se quita la restricción de vuelo nocturno y con malas condiciones climáticas. Esta restricción era como una regla, y les diría que es una regla en todo el mundo, ¿sí? El vuelo nocturno se entiende mucho más riesgoso que el vuelo diurno y por eso está prohibido, salvo que uno cuente con autorización. Bueno, dado que la restricción ya no está expresa en este artículo, mejor dicho, en esta RAC 100.17, bueno, ya no está prohibido. Si no está prohibido, está permitido. De nuevo, tomen las mismas consideraciones que con el resto de los artículos. ¿Puede haber alguna otra ley que prohíba volar de noche con drones? Yo no conozco ninguna. Fuera de lo que es la reglamentación de drones, yo no conozco ninguna otra que prohíba volar de noche. Así que, como yo lo veo, estaría permitido volar de noche. Tengan cuidado con eso. Volar de noche es difícil. También desaparece la prohibición de volar desde vehículos en movimiento, ¿sí? Operar drones desde vehículos en movimiento está prohibido también en este artículo 100.17 y ahora ya no lo está. Tengan en cuenta de todos modos que la Ley Nacional de Tránsito prohíbe operar artefactos electrónicos mientras uno está conduciendo, así que en tal caso quien opera el dron tendrá que ser el acompañante, en tal caso, ¿sí? De nuevo está estas prohibiciones cruzadas entre la reglamentación de drones y la reglamentación de tránsito en este caso, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero bueno,
para la reglamentación de drones, la operación desde vehículos en movimiento ya no está prohibida. Esto directamente era una dispensa, al igual que el vuelo nocturno, son dispensas que figuraban en los manuales de operaciones y que ahora habrá que sacarlas, habrá que modificar los manuales de operaciones, no sé, ahí se los dejo. Estas son las modificaciones que yo veo como más importantes y de todos modos les voy a dejar en la descripción de este video un enlace para que se descarguen el anexo donde figuran todas estas modificaciones para que cada uno de ustedes lo lea y hagan su propio análisis de estas modificaciones. La sensación es que en general la ANAC lo que está queriendo hacer, si bien no es liberar espacio aéreo, es flexibilizar un poco la cosa, sobre todo para aquellos trabajadores profesionales del ámbito rural. Ah, y otra cosita, a propósito de esto de el espacio rural. En la reglamentación, en la normativa anterior, una de las cosas que quedaba súper colgada era la denominación de qué era zona rural. Bueno, en estas modificaciones la ANAC también nos dice qué es lo que se toma como zona rural. Déjenme leerles la definición de zona rural porque como es cortita prefiero decírselas palabra por palabra. Zona rural es todo territorio apto o destinado para el desarrollo de actividades agrícolas. No hay una delimitación. No es que hay una zona, no es que esta zona sí, esta zona no. De nuevo, todo territorio apto o destinado para el desarrollo de actividades agrícolas. Todo eso es zona rural y las leyes que le competen son las de la RAC 100 que dice zona rural. Dentro de un par de días van a salir muchos análisis al respecto de esta nueva normativa o de estas modificaciones a la normativa. Estas modificaciones claramente se hacen a pedido de parte, ¿sí? Acá hubo empresas y organismos de gobierno que solicitaron se hicieran estas modificaciones porque veían complicada su actividad dentro de su rubro, dentro de su ámbito, o lo veían excesivamente regulado por algo en particular. Dado el caso de el trabajador rural, por ejemplo, que quería hacer un trabajo en su campo y la normativa anterior le pedía que para eso se hicieran los cursos, las licencias y todo lo demás que se necesita para ser un explotador de drones, cuando en realidad iba a trabajar en su propio campo y lo único que iba a poner en riesgo era su propio capital, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto se va a ir analizando, y cualquier cosita que yo vea que igual le erré el vizcachazo en el análisis, igual se los voy a estar comentando. A propósito de ello, no dejen de seguirme en mis redes, que siempre que no tengo tiempo de hacer un video larguito como acá en YouTube, siempre tiro algún reel, alguna historia, alguna cosita en Instagram como en Facebook o en TikTok para los más jóvenes. No siendo para más, amigos, los dejo para que sigamos discutiendo esto en comentarios. Sí, por favor, hagámoslo con respeto, con responsabilidad. Yo sé que obviamente esto tiene un tinte político y lo va a tener seguramente en los comentarios, pero mientras no nos estemos matando ni apuñalándonos entre nosotros, todo se puede discutir. Siempre es bienvenido el sano debate y la disidencia y la diferencia de ideas. Nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.